Hola a todos, este es el vídeo para los que sois Acuario del Sol o de Ascendente para abril de 2017 y en este vídeo voy a incorporar la modificación que he hecho en el vídeo semanal de dividir el vídeo en dos. En la primera parte hacer un poco el pronóstico de los planetas que se mueven más rápido y en la segunda parte hacer el pronóstico de los planetas que se mueven más lento. Como he dicho en el vídeo semanal, es posible que en futuros vídeos, cuando la T cardinal se vaya, lo divida en tres, de forma que iré haciendo vídeos para ir primero de los planetas que se mueven de forma más rápida, los que se mueven de forma más lenta y por tanto afectan más a largo plazo. Creo que es interesante porque así los que tengáis poco tiempo podéis ver una parte que es más específica de lo que está pasando a nivel mensual y luego si tenéis más tiempo pues podéis ir avanzando en el vídeo en cuanto a planetas que os han afectado de hace más tiempo y que por tanto en otros vídeos también habré ido comentando. En primer lugar, hay que decir que Mercurio, que es el planeta que se relaciona con lo mental, con los pensamientos, con la planificación, incluso con la comunicación, empieza el mes en vuestra área de las emociones, de la base emocional, incluso del hogar físico, en cuanto a lugar que os da una buena sensación de seguridad y por tanto contribuye a vuestro bienestar emocional. ¿Esto qué quiere decir? Porque se trataría de invertir la energía mental en todas estas cosas. ¿Esto qué significa? Pues que es un buen momento para hacer planificación sobre cómo estáis a nivel emocional, cómo podéis hacer cambios a la hora de planificar cómo organizáis vuestro mundo emocional para estar mejor. Esto puede ser, por ejemplo, investigar en cuál es vuestra historia familiar para entender de dónde vienen las emociones. Es probable que durante este tiempo, pues si investigáis, encontréis nuevas formas de nuevos datos sobre vuestro bagaje familiar, o muchas veces no es tanto que se encuentren nuevos datos, sino que se ven las cosas desde un diferente punto de vista y se entienden las cosas de forma mejor. También lo que puedes estar hablando es que Mercurio en esta zona habla también de la comunicación. Entonces se trataría de cómo os estáis comunicando con vuestra familia. Cuando digo familia me refiero a padres o hermanos, no tantos, pero también puede ser a gente que ha formado parte de vuestro sistema familiar de cuando erais niños, que son pues, vuestros hermanos, vuestros padres, y a gente que convive con vosotros, por ejemplo, si vivís con pareja o si tenéis hijos, aunque los hijos no son realmente de esta zona, pero se trata de las personas con las que compartís espacio físico. Entonces es interesante porque este planeta está directo, está hacia adelante hasta el día 9 y luego a partir del día 9 y hasta el día 20 va a estar retrógrado en esta zona. Y entonces de lo que se trataría es de que si tenéis alguna conversación pendiente, pues hasta el día 9 es un buen momento para llevarla a cabo. A partir del día 9 y hasta el día 20 es un momento en el que hacéis una revaluación de cómo estáis con vuestra familia, de cómo estáis con las personas con las que compartís vivienda y de cómo estáis a nivel emocional. Entonces de lo que se trataría es de invertir la mente en positivo, tanto si es teniendo una buena conversación como si es investigando de una forma más racional vuestro mundo emocional para que todo esto mejore. Esto también se puede aplicar al hogar como espacio físico. Podría ser un buen momento de invertir de una forma más racional en ese hogar y esto puede dar una variedad de situaciones, desde plantearos hacer cambios en lo económico en relación al hogar, que aunque no es específicamente de esta área, pues evidentemente si en el hogar tenéis que pagar unas cuotas, por ejemplo en la hipoteca, pues podéis plantearos redistribuirlo de otra forma que al final os da más tranquilidad y entonces al final estáis mejor en el hogar, aunque no sea tanto como lugar físico, sino como lugar que os hace tener una inversión económica. Puede dar lugar a una mudanza, puede dar lugar a una reestructuración, pero al final de lo que se trata es de invertir objetivamente, de invertir pensamientos objetivamente para poder buscar una mejor
un mejor funcionamiento en cuanto a cómo estáis en el hogar. En el tema emocional, como he dicho, se trataría de entender mejor vuestras emociones, con lo cual os podría llevar a entender mejor de dónde vienen, con cómo estáis en relación al sistema familiar y entender mejor qué es lo que necesitáis para estar bien emocionalmente. Muchas veces las emociones no simplemente se trata de expresarlas y de sentirlas, sino que a veces haciendo un análisis quizá más racional, pues podemos llegar a conclusiones más objetivas, pero no por eso menos importantes. Es interesante que a partir del día 9 se pone Mercurio hacia atrás y todo esto es más una revaluación que un planificar de una forma más inmediata. Esta evaluación puede ser también testar un poco cómo estáis ahora en relación con cómo estabais antes, y al verlo en retrospectiva pues también podéis ir tomando ideas o viendo cómo según las decisiones que habéis tomado os han ido bien, os han ido mal, para así en ese proceso de evaluación pues ir clarificando un poco qué ideas son buenas para que apliquéis a vuestro mundo emocional o a vuestro lugar físico de hogar. A partir del día 20 la cosa cambia y entonces Mercurio está en su propia área, porque está en el área de las experiencias cotidianas, de la mente, de la comunicación, con lo cual es un poco más de lo mismo. Lo que pasa que está hacia atrás, con lo cual está en este proceso de evaluación, y entonces de lo que se trata es de volver a evaluar, porque esto ya es algo que en donde ha estado Mercurio, volver a evaluar cómo estáis vosotros a nivel mental y a nivel de pensamiento, volver a evaluar un poco si tenéis conversaciones pendientes, si tenéis pensamientos que os hacen bien, que os hacen mal, si tenéis incluso temas de interés en cuanto a estudios o cosas en las que os gusta profundizar de conocimiento, que os hacen bien, os hacen mal, o que a lo mejor no le estáis poniendo la suficiente atención y es algo que os gusta, y en definitiva cosas así. Y también puede ser un buen momento de evaluar cómo estáis a nivel mental, por eso hablo de comunicaciones pendientes para con hermanos. No es el momento de tener esas conversaciones pendientes, sino que es el momento de testar un poco si habéis dicho todo lo que teníais que decir o os ha quedado algo pendiente por hablar. Simplemente para tenerlo en mente para cuando Mercurio se vuelva a poner otra vez directo. El momento para hablar, por lo menos a nivel familiar, va a ser del 1 al 9 de abril, porque después ya es más revaluación que toma de decisiones. Al mismo tiempo tenéis a Venus igualmente en la zona de los hermanos, de la comunicación, de la experiencia del día a día, que esto ya os viene de atrás y va a estar solamente hasta el día 2 de abril, y también está retrógrado, o sea que está hacia atrás, está en proceso de evaluación, con lo cual es un buen momento para seguir evaluando todo esto, y ya no simplemente para ver cómo estáis a nivel mental, sino simplemente en el sentido de ver cómo podéis mejorarlo o al menos amortizarlo a nivel energético. Es decir, muchas veces no se trata tanto de hablar o no hablar, sino de tener claro qué es lo que os hace mejor porque os equilibra mejor. Por poner un ejemplo, si tenéis una conversación pendiente con un hermano, pues muchas veces no se trata de evaluar si es mejor tenerla o no tenerla en cuanto a soltar lo que tenéis dentro, sino que a la hora de usar bien esa energía mental, que es lo que os compensa más porque os proporciona menos gasto energético y os hace sentir bien. Muchas veces el hablar no es mejor que no hablar, a veces sí, pero otras veces no. Y no es que no sea mejor en un sentido u otro, sino que no es mejor en el sentido de que os hace gastar más energía que la otra opción. Entonces todo esto ha sido bueno evaluarlo por lo menos hasta el día 2 de abril. También era un buen momento para evaluar cómo estabais a nivel de elegir las diferentes experiencias. Muchas veces la vida os trae experiencias en forma de quedadas o en forma de conversaciones incluso, y no se trata de cogerlas todas o de no coger ninguna, sino de ir seleccionando en función de lo que necesitáis o no.
Con Mercurio revaluando todo esto durante todo este mes, por lo menos hasta el día, desde el día 9 hasta el día 20, perdón, desde el día 20 hasta finales de mes, de lo que se trata es de que lo evaluéis a nivel mental, por lo menos considerar la opción en plan lluvia de ideas. Y Venus lo que está haciendo hasta el día 2, que esto viene más del mes pasado, es que lo consideréis en el sentido de que disfrutáis más. Por ejemplo, si tenéis la opción de ir al cine, de ir a tomar algo o de ir a una exposición, pues se trataría de no elegirlo todo, no elegir nada, sino ver un poco qué es lo que disfrutáis más. A partir del día 2 y hasta el 15 de abril, Venus va a estar en vuestra zona de, digamos, lo que valoráis, los recursos que tenéis y cómo es el sentimiento de autoestima que tenéis. Y va a estar también haciendo una evaluación de todo esto, con lo cual de lo que se trataría es de ver cómo podéis usar esta energía de Venus, que es una energía de armonía, de equilibrio y de disfrute, en beneficio de poder utilizar toda esta energía para que al final funcione como un buen recurso para vosotros. Muchas veces lo que marca la diferencia en cuanto a si os sentís bien, os sentís mal, os sentís bien valorados o menos valorados, es cómo usáis esta energía de disfrute de una forma o de otra. Por poner un ejemplo, de lo que se trata es de que si vosotros disfrutáis con una serie de actividades o con una serie de pensamientos o con una serie de personas, invertir en esas personas, en esos pensamientos y en esas cosas. Si vosotros tenéis unas habilidades a nivel interno que os hacen sentir bien, pues muchas veces el daros cuenta de esas habilidades, invertir en valorarlas o en mostrarlas al mundo, pues puede marcar la diferencia. Y a nivel externo, pues si vosotros disfrutáis, por ejemplo, con una comida, pues ir a comer a un restaurante chino en vez de ir a comer a un restaurante japonés, pues se trata de invertir en eso. Y al final no es que mejoren vuestras habilidades o que mejore lo que tenéis a nivel externo o que mejoren incluso vuestras relaciones en el sentido de que haya más gente, sino que estáis invirtiendo realmente en lo que os hace disfrutar más o lo que os armoniza más. Hasta el día 15 de abril y a partir del día 2 es un momento para evaluar todo esto. Luego a partir del día 15 ya no es simplemente reevaluación, sino que es ponerlo en práctica. Por eso hasta el día 15 podéis estar un poco dudando de qué hacer porque estáis haciendo una evaluación. También es una evaluación con respecto a, en cuanto a recursos externos, cómo estáis manejando el dinero. Y aquí igualmente no se trata tanto de si tenéis más, si tenéis menos, o de pensar cómo tener más o cómo tener menos. Puede ser una opción, pero no se trata tanto de eso, sino de poder usar esta energía de disfrute, en este caso aplicada al dinero, con lo cual se trataría de ver cómo podéis relacionaros con el dinero de forma que os proporcione un mayor bienestar. Esto puede ser desde hacer una estructuración en vuestras cuentas, que aquí entraría lo que he dicho antes. Pues por ejemplo, si se relaciona con el hogar, a veces si hacéis una reestructuración de cómo estáis haciendo las cuotas de pagos puede dar una mejoría, o si cambiáis de banco, o si hacéis algún cambio en este sentido. Y también se trata de cómo lo invertís, porque a veces no se trata de tener dinero para hacer unos planes o no tener dinero, sino de seleccionar los planes y seleccionar dentro de cada plan lo que os ofrece una mejor relación calidad-precio. Entonces todo esto se pone en evaluación a partir del día 2 y hasta el 15 de abril. Y a partir del 15 de abril es el momento de poner todo esto en práctica. También en las relaciones se trata un poco de amortizar esto, de invertir, tanto si son relaciones antiguas como relaciones nuevas, en relaciones que realmente os hacen sentir bien y no complicarse la vida, porque Venus lo que quiere es con las menores complicaciones conseguir lo mejor. A partir del 28, pero bueno, más o menos esto será para el mes que viene, otra vez Venus vuelve al área de las experiencias, con lo cual otra vez de lo que se trata es de poner en práctica, porque ahora ya no es evaluar, todo esto en relación a seleccionar los planes que os hacen sentir bien,
a seleccionar los pensamientos que os hacen sentir bien, los temas en los que queréis profundizar, por ejemplo, si estáis aprendiendo, estáis estudiando, que os hacen sentir bien, o incluso mejorar la forma de estudio. Marte, que es el planeta de la energía, está también en vuestra área de las emociones y de cómo relacionáis con el hogar físico, con lo cual todo lo que he dicho antes habría que añadirle que ya no es simplemente planificar o llevar a cabo cambios a nivel mental o de toma de decisiones, sino todas esas decisiones y todo eso que está saliendo a nivel mental es un buen momento para llevarlo a cabo de una forma más activa. Entonces esto se podría entender como, pues por ejemplo, si estáis haciendo un trabajo emocional que ya no se trata simplemente de tenerlo claro, sino de complementarlo con algo paralelo que es ir hacia tomar acción en ese sentido. Tomar acción puede ser, pues por ejemplo, si os estáis dando cuenta de que necesitáis ponerle más énfasis a vuestra tristeza, pues evidentemente poner energía en ello, como puede ser llorar o hacer alguna actividad para darle descarga a esa tristeza. Esto puede funcionar muy bien porque por un lado os dais cuenta, por un lado lo planificáis y por otro lado pues tomáis acción y lo hacéis. Es muy posible que en todas estas emociones, las emociones que primen más durante este mes, por lo menos hasta el día, hasta finales de mes, sean las emociones más relacionadas con la rabia, con la frustración y cosas así, porque al final está muy relacionada la energía con la emoción y para que la energía se le dé un buen uso a nivel emocional, pues evidentemente hay que hacer una buena gestión de cómo estáis a nivel energético en cuanto a cosas pues que acumulan más energía como son la rabia o la frustración. Entonces se trataría de darle una buena salida y esto puede ser hacer un trabajo emocional, que es lo principal, pero no simplemente eso, sino que a lo mejor para hacer esa descarga también necesitáis algo más físico o algo más corporal. Entonces sería interesante el hacer un trabajo en este sentido. También puede ser invertir energía en el hogar, que es poner en práctica todas las decisiones que puedan haber salido con el tema mental, pero también el poner energía en el hogar en cuanto a, por ejemplo, si tenéis que hacer una reparación o si tenéis que hacer algo más de tipo bricolaje, pues sería un buen mes para hacerlo. Esto no va a ser todo el mes porque luego va a llegar un momento en el que toda esta energía se va a poner en vuestro niño interno y en invertir en actividades que os conectan más con la espontaneidad y cosas así, pero esto considero que es mejor hablarlo el mes que viene porque es algo que va a estar más presente durante el próximo mes. Por otro lado, mm, tenéis varios planetas en los planetas de movimiento largo que os están afectando también a todas estas áreas, pero esto lo vamos a hablar ahora en la siguiente parte del vídeo. En esta segunda parte del vídeo vamos a hablar de cómo se están afectando los planetas de movimiento más largo y voy a hacer primero alusión a la T cardinal, que en vuestro caso particular os está afectando sobre todo a temas más mentales. Por eso es interesante que pongáis atención a todo lo que se ha dicho a nivel mental de la primera parte, porque este mes se le añade más energía a un trabajo que ya de por sí tenéis y que viene de bastante tiempo atrás. En un primer lugar tenéis a Urano en Aries, que en vuestro caso particular os está afectando a esta relación con las experiencias cotidianas, con la mente, con el día a día y con cómo gestionáis el conocimiento. Entonces al final esto lleva desde 2011 y se os está pidiendo una actualización en este sentido. Una actualización que al final es una actualización en cuanto a lo mental. Se está pidiendo que en la relación que vosotros tenéis con la mente, tanto cómo pensáis, como cómo utilizáis la mente, por ejemplo, para estudiar, o incluso cómo os comunicáis y cómo os relacionáis con la experiencia y cómo la digerís a nivel mental, que todo esto se vaya actualizando. Entonces, para que todo esto se vaya actualizando, es muy posible que hayan pasado varias cosas. Una de ellas lo que puede ser es que, evidentemente, yo no puedo soltar
cosas que se me han quedado soletas si no soy consciente de toda la carga que tengo. Entonces la vida os ha podido estar poniendo más estrés mental para que os deis cuenta de todo lo que tenéis acumulado en la mente y lo podéis ir soltando. Lo que puede haber pasado también es que la vida os haya traído una gran variedad de experiencias durante todos estos años, de 2011 más o menos hasta 2018, que va a ser cuando termine Urano en este signo, y entonces haya sido tanta la carga de experiencias, pues que tengáis que hacer un trabajo tan rápido de integrar todas estas experiencias que esa propia rapidez sea lo que os esté pidiendo la actualización, que al final tenéis que buscar unas formas nuevas para digerir a nivel mental todo lo que está pasando. También puede ser cambios en cuanto a los temas que os interesan a nivel mental. Es decir, es posible que si siempre os han interesado, por ejemplo, libros de un tipo, pues que ahora os interesen libros de otro. Ahora quiero decir durante todo este periodo de tiempo. Y lo más probable es que también hayáis pasado por un periodo de transición o de bloqueo, en el que está claro que tenéis que soltar, pero no encontráis la forma o no encontráis con qué podéis conectar que realmente sea más adecuado para vosotros porque os vibre más. Por ejemplo, si tenéis el tema de que los temas de interés a nivel mental de antes ya no os vibran, pues que os cueste conectar con los temas que realmente os vibran ahora. O que si antes había unas experiencias a las que podíais ir, yo que sé, os proponían unos planes y esos planes casaban con vosotros, pues eso ya se ha quedado anticuado, pero todavía estáis en el proceso de ir probando cosas y todavía no habéis conectado con lo que realmente os hace bien o os interesa. Es muy probable que estéis en diferentes áreas en los tres pasos. En algunas dándoos cuenta de lo que tenéis que soltar, en otras un poco que no sabéis con qué conectar y a lo mejor probando cosas nuevas hasta que encontréis lo que queráis, y en otras que hayan aparecido nuevas cosas como pues, nuevos intereses a nivel mental o nuevas formas de estudiar o nuevas formas de relacionaros con vuestro mundo mental, y entonces ahí estéis bien conectados. Lo interesante de esto es que se está dando al mismo tiempo que Júpiter en Libra, que lleva desde octubre del año pasado y estará hasta octubre de este año, está abriendo puertas en las experiencias, digamos, más abstractas o en cómo vosotros trascendéis vuestros límites mediante un escalón más a la hora de tener una comprensión más holística sobre las cosas. Entonces es interesante porque ahora Júpiter está retrógrado, con lo cual de lo que se trataría es de que estáis evaluando cuáles son las experiencias que realmente os dan un escalón más porque os liberan, os dan un avance en cuanto a la calidad de vida, entendida en este caso como calidad mental, y cuáles no. Por poner un ejemplo más concreto, pues evidentemente si tenéis muchas experiencias a nivel cotidiano por Urano, pues todo esto hay que integrarlo en un marco más amplio, porque no se trata de probar esto y esto, sino que muchas veces de lo que se trata es hacer una especie de compilación o de tener un poco esa integración más de una forma más global. Y Júpiter en Libros está abriendo puertas, pero precisamente por ese abriros puertas os puedes estar dando saturación porque hay tantas opciones que no sabéis cuál elegir, y entonces ahora es un momento de estar más hacia adentro y de tener claro qué experiencias os llenan a un nivel más profundo y qué experiencias no. Es muy posible, por ejemplo, que si queréis viajar y hacer un viaje largo, pues que ahora tengáis que evaluar sobre todo qué tipo de viaje os va mejor. No se trata de elegir porque sí, sino de elegir realmente el tipo de viaje que os va mejor. ¿Queréis ahora un lugar más exótico? ¿Queréis un viaje con gente conocida? ¿Queréis un viaje a un lugar quizá más cercano pero con una perspectiva más espiritual, por ejemplo un viaje más filosófico? ¿Qué es lo que necesitáis? De la misma forma, como esto está relacionado con lo mental, si tenéis proyectos mentales a largo plazo, como puede ser que estéis haciendo estudios superiores o que estéis en un proceso de relacionaros con vuestros propios pensamientos, en el sentido de buscar una mejor calidad mental,
pues se trataría de ver en un nivel más superior, o lo que es lo mismo, lo que a vosotros os guía en forma de principios más relacionados con la ética o con la moralidad, cuáles son de esos principios realmente vibran como vosotros y cuáles no, y cuáles os ayudan a realmente tener una perspectiva más positiva en el sentido que os guíen y cuáles no. Esto puede dar lugar a una reevaluación de la filosofía. Y es que el tema de la filosofía es muy personal para cada uno, o sea, no se trata de decir esta filosofía es buena y si yo no lo veo es que no tengo la suficiente capacidad mental. No, es que o una cosa os guía o no os guía. Si no os guía, se trata de buscar qué es lo que realmente vibra con vosotros. Entonces podéis estar en un proceso de evaluación, que necesitáis conectar con algo que os guía. Y esto no solamente se aplica a la filosofía, sino que se aplica a todo lo que os motiva. Estáis ahora en un proceso en el que necesitáis conectar con cosas que os motiven, que os ayuden a levantaros por la mañana con un sentimiento de que tengo actividad para ir hacia adelante. Y el tema es que se os pueden estar abriendo muchas puertas en este sentido, pero ahora estáis haciendo un proceso de introspección, o es lo que la vida os está pidiendo, en el sentido de elegir bien, porque no se trata de tener muchas opciones, cogerlas todas y ya está, esto os puede saturar, sino de elegir bien las opciones que realmente vibran con vosotros para poder ir hacia adelante en este sentido. Y el tema es que todo esto se está dando al mismo tiempo que el planeta de la transformación, que es Plutón, está en vuestra zona, como digo yo, de la sensación global. Entonces, ante todo lo que os está pidiendo la vida, que esto igual lleva bastantes años, de 2008 más o menos, y va a estar también bastantes años, hasta 2024, es que conectéis con cosas que os conecten con una fe en la vida, ya no simplemente a un nivel superficial, sino a un nivel profundo. Esto no es simplemente que os motiven, sino que de alguna forma más sutil os conecten con una sensación de confianza. Una cosa es motivar. Motivar quiere decir encontrar actividades, encontrar cosas o encontrar principios que os motiven, que esto es lo que he hablado de Júpiter. Y otra cosa es que os hagan sentir bien. Y aunque muchas veces van las dos cosas juntas, no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, lo que os hace sentir bien en un pasado, sobre todo si retrocedemos hasta el 2008, podía ser una cosa que sí os hacía sentir bien, pero era de una forma más superficial, y ahora se está pidiendo una profundidad en cuanto a mirar más hacia adentro. Esto es complejo porque para que os haga sentir bien a nivel profundo, también a nivel profundo y a nivel interno tenéis que estar bien, con lo cual también se trataría de que esto no simplemente suponga conectar con actividades determinadas, sino liberar todo lo que está dentro en capas profundas que os está impidiendo conectar con esa sensación positiva, con lo cual pues, se puede tratar en algunos casos de un trabajo emocional más profundo, y en otros casos se trataría de conectar con otras actividades. Al final de lo que se trata es de valorar esta energía de transformación y de interiorización que tiene Plutón, de una forma más holística. O sea, no se trata simplemente de transformarse porque sí, o no se trata simplemente de poner intensidad en las cosas porque sí, sino de que si manejáis bien la intensidad y manejáis bien la transformación, sobre todo en esta época, os puede ayudar mucho, porque estáis manejándolo de una forma tan sutil y tan profunda, que es un trabajo muy fuerte, pero al mismo tiempo os conecta os puede conectar con también una satisfacción muy profunda. Pero es que evidentemente para una satisfacción muy profunda y una conexión con la vida muy profunda también hay que mirar mucho, mucho por dentro. Y entonces esto es lo que os puede estar pidiendo la vida. Al mismo tiempo, Saturno, que es un planeta también de movimiento lento, está en la zona de las metas y de los grupos.
Y lo interesante es que tanto Saturno como Plutón van a empezar a estar hacia atrás en algún momento del mes. Plutón va a empezar a estar hacia atrás el 20 de abril, con lo cual ya no se trata simplemente de vivir esta transformación que he dicho, sino de un poco hacer una recapitulación para ver cómo estáis en este momento, cómo habéis estado en el pasado, qué cambios habéis ido haciendo, cómo habéis gestionado esos cambios, qué es lo que necesitaréis hacer en el futuro. Y entonces puede ser un momento en el que conectéis con esa sensación que tenéis a nivel interno y a nivel profundo, tanto para bien como para mal. Para bien porque si en retrospectiva veis todo lo que habéis liberado y todo lo que habéis avanzado, pues puede dar un sentimiento de satisfacción mucho más profundo de lo que imagináis. Y en negativo porque si lo que habéis intentado es evadiros de esa sensación, pues la vida os está pidiendo que toméis conciencia y os va a instar a que toméis conciencia de ello, y entonces puede ser un poco abrumador. Probablemente experimentéis una mezcla de las dos cosas, porque evidentemente nadie lo hace todo bien ni nadie lo hace todo mal. Y pongo bien o mal entre comillas, porque cuando un peso pesado como es Plutón afecta en una casa que además es peso pesado, pues evidentemente es muy difícil manejarlo de una forma perfecta, porque está pidiendo una transformación tan profunda y tan sutil que la recompensa puede ser muy grande, pero también el de esfuerzo y el trabajo tiene que ser muy grande. Entonces, como decía, Saturno está en el área de las metas y de los grupos, y también va a empezar a estar hacia atrás desde el día 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las metas, de lo que se trata es de que sean metas eh, digamos realistas. Realistas lo que quiere decir es que sean metas verdaderas, metas entendidas como aspiraciones, es decir, qué es lo que queréis desarrollar cuando lleguéis a un determinado sitio, qué planes tenéis de futuro. Estos planes, si son realistas, pues es porque son auténticos vuestros, y también pues porque son factibles dada vuestra situación o dado el camino que estáis teniendo. Por ejemplo, yo puedo tener claro que quiero ser cantante, pero si estoy en un nivel aquí y sé que llego solamente hasta aquí, pues no puedo imaginarme en un futuro desarrollando unos planes aquí. Tendré que imaginarme en todo caso en este nivel. Entonces, esto es lo que se está pidiendo Saturno desde hace unos 2 años y pico, porque más o menos ha estado desde 2015 de forma oficial allí. Y es interesante esto verlo en relación a los cambios que estáis teniendo en cuanto a lo mental en el día a día y en cuanto a los principios o las guías que tenéis en la vida. Esto puede ser un buen balance porque Saturno os está pidiendo una responsabilidad en cuanto a las aspiraciones que tenéis o los planes de futuro que tenéis. Evidentemente, si esto lo balanceáis en positivo, con unos buenos principios que os guíen en este camino y con unos buenos objetivos que os motiven, pues la cosa puede ir mejor. Y si en el día a día todas las experiencias que os están trayendo y todas las actualizaciones que estáis haciendo las vais incorporando, pues también en esa incorporación de cambios pues podéis ir clarificando qué objetivos o qué aspiraciones o qué planes de futuro realmente son factibles y cuáles no. A partir del día 6 esto está hacia atrás y ya no se trata simplemente de evaluar qué planes de futuro tenéis y cuáles no, sino sobre todo cómo podéis invertir esfuerzos en que esos planes de futuro se vayan desarrollando de una forma más efectiva, lo cual puede suponer a veces desechar algunos planes, buscar otros, o si estáis ya comprometidos con unos ideales, pues poner los esfuerzos de una forma todavía más realista y más responsable. Esto os puede afectar también en el tema de los grupos, puesto que al final en esta área el tema de los grupos ya no es tanto en plan amistad de tú a tú, sino que es más bien gente con la que compartís un poco ideales. Y esto evidentemente también pueden ser amistades, pero quiero especificar que no es tanto una amistad en cuanto a relación, sino gente con la que compartís digamos, una visión de futuro o unas ideas.
Y evidentemente si vuestros principios se están poniendo a prueba y vuestro día a día también y vuestro mundo mental se está actualizando, pues evidentemente la vida os está pidiendo que invirtáis en los grupos adecuados, pero con responsabilidad. Y esa responsabilidad en algún momento puede llevar a desechar, porque por ejemplo si tenéis grupos con los que compartís a nivel mental una filosofía de vida, pues si esa filosofía resulta que va cambiando, pues a lo mejor ya no compensa tanto invertir esfuerzos en ese grupo. Y si el día a día os ha traído experiencias y ahora resulta que esas experiencias veis que tenéis que seleccionar otras, porque por ejemplo si siempre habéis tenido más experiencias de una comunicación más superficial, ahora necesitáis una comunicación más profunda, aunque no se trata de profundidad, se trataría por ejemplo si siempre habéis necesitado unas experiencias más de hacer un cierto tipo de planes y ahora estáis vibrando con otro tipo de planes, pues evidentemente los grupos que os pueden encajar en este sentido tienen que ajustarse. Entonces todo esto es lo que se está pidiendo Saturno en esta área, que todavía va a seguir durante todo este año, y de lo que se trata es de invertir esfuerzos bien en los grupos adecuados y de la forma adecuada. También de alguna forma esta posición de Saturno lo que os está pidiendo es que dentro de los grupos tengáis el rol adecuado. Esto puede suponer también cambios de rol en todos los grupos o en algunos. Si siempre habéis tenido un rol, por ejemplo, más maternal, pues a lo mejor ahora no se trata de que desechéis ese rol, sino que conectéis también con otro tipo de roles. Si siempre habéis tenido un rol más descuidado, ahora se trata de que tengáis un rol más responsable dentro de los grupos. Realmente esta posición lo que da es que os filtra un poco los grupos que no son, porque conforme va pasando el tiempo cada vez es más difícil invertir esfuerzos en grupos y en aspiraciones y en ideales que realmente no vibran con vosotros, porque como se está pidiendo una buena inversión de responsabilidad, la responsabilidad siempre es algo, digamos, un poco más pesado. Evidentemente es más pesado si esa responsabilidad y esos esfuerzos se están invirtiendo en la dirección equivocada, pero esto no es tan sota caballo y rey, porque evidentemente también se trata de cómo manejáis vosotros vuestra propia responsabilidad para con vuestro futuro y para con vuestros grupos. Entonces muchas veces puede ser que una responsabilidad os resulte pesada y que no sea porque no sea el grupo adecuado o el plan de futuro adecuado, sino porque vosotros mismos estáis necesitando un cambio en cómo gestionáis la responsabilidad. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, cada vez esto se va clarificando, porque cuanto más invirtáis en lo que sí que es, al final os da un soporte mayor, porque la responsabilidad bien invertida al final siempre tiene una recompensa. La responsabilidad mal invertida, porque está invertida de una forma irregular o está invertida en lo que no es, pues al final nunca da frutos, porque de lo que se trata es de invertir esfuerzos de la forma adecuada para que esos esfuerzos den lugar a una estructura consistente. Entonces esto es lo que se está pidiendo Saturno en Sagitario durante todo este tiempo. Muchas veces no hablo de Neptuno, que en vuestro caso particular está en la zona también de los recursos internos y externos y de la autoestima y de lo que valoráis, porque Neptuno ahora, como está en Piscis y es un poco más de lo mismo, si el planeta está en su propio signo, pues es más fácil de entender, pero en relación a lo que he dicho antes de cómo relacionáis con vuestra propia autoestima o de cómo relacionáis con los recursos que tenéis a nivel interno y a nivel externo, ahora se trataría sobre todo de manejar la energía más sutil, o de utilizar esa energía más sutil, más relacionada con la sensación global que os está siendo evaluada con ese peso pesado que es Plutón, como un recurso. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que al final, si yo invierto, por ejemplo, en cómo me siento de verdad, que eso es algo muy profundo, muy complejo, y que muchas veces me pone en contacto con emociones muy profundas que puedo tener dificultad en manejar, porque si me pongo en contacto con una tristeza, es una tristeza muy profunda y que a lo mejor ni siquiera viene solamente de mi biografía, sino que es transgeneracional o que está muy relacionada con cosas que absorbo del ambiente.
o si me pongo en contacto con una frustración, ya no simplemente es mía, sino que es algo que viene de muy atrás o incluso que he vibrado mucho con ello en el pasado porque me viene de familia o de lo que sea. Pues evidentemente esto es pesado y es difícil de manejar, pero si yo esto lo gestiono en plan empresarial, como si fuera un recurso más en el que puedo invertir y lo hago de una forma, digamos, más práctica, pues puede marcar la diferencia. Y esto es lo que os está pidiendo Neptuno en vuestra zona de los recursos externos y los recursos internos, que igualmente lleva mucho tiempo, lleva más o menos desde 2012 y también estará bastantes años allí. Al final de lo que se trataría es de invertir en sutilezas o de invertir en realmente lo que hay de una forma sentida, aunque no necesariamente sea palpable. A nivel externo se trataría de que durante todo este tiempo vuestros lo que valoráis o vuestra escala de valores quizá es menos materialista y más espiritual en el sentido de que no valoráis tanto tener o no tener a un nivel material, sino sobre todo sentiros bien, que esa sensación global sea buena. Y entonces, claro, eso os lleva a tomar decisiones en el sentido de que evidentemente si ahora la vida os está pidiendo que valoréis esto, pues puede ser más interesante invertir en cosas a lo mejor menos valorables a nivel externo por los otros, pero que a nivel interno producen una sensación más positiva. Y en cuanto también a cómo relacionáis con vuestro propio mundo interno, en el sentido de los recursos que tenéis, vuestros talentos y vuestras limitaciones, se trataría de utilizar en este tiempo la energía más sutil y más compasiva. Ser compasivo con vuestras propias limitaciones es ahora quizá más interesante que machacaros. Y desarrollar un sentimiento de bienestar para con vuestros propios talentos de una forma quizá más sutil, con unos matices más sutiles, pero más profundos, también es interesante. Hay que recordar que en esta área pues también tenéis a Venus durante parte del mes, que también os está pidiendo que realmente disfrutéis de todo este proceso, pero más allá de lo que os traiga el mes con Venus, tenéis a lo largo de los años esta oportunidad de utilizar esta energía neptuniana, que al final es conectar con cosas más grandes y al final sentirse bien, aunque no sepáis decir por qué, pero por lo menos invertir en esa sensación que va más allá de cómo os cuidéis emocionalmente, cómo cuidéis el cuerpo, cómo cuidéis vuestros recursos y a la vez lo engloba todo. Entonces, bueno, en esencia este va a ser vuestro mes de abril. Espero que os haya gustado el vídeo con el nuevo formato y os veo en el próximo vídeo de mayo.